Ok, hermanos y hermanas, ya estamos en Mateo capítulo 10. Vamos a leer el día de hoy, primeramente Dios, sobre la iglesia que fundó Jesucristo, la autoridad que tiene esa iglesia, cómo representa a Cristo, el Papa, los obispos, los sacerdotes, y también vamos a hablar de la Eucaristía, ¿verdad? Que recibimos cuando vamos a misa, ¿verdad? La importancia de recibir a Cristo. am, pero vamos a empezar primero con una oración en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios Padre, por nuevamente reunirnos aquí. Ayúdanos a pedirte perdón todos los días, cuando sea necesario, cuando pequemos de manera grave o de manera leve. Ayúdanos a no pecar contra ti. Eso debería de ser lo primero en nuestras vidas. Ayúdanos a todos los días cuando nos despertemos y antes de dormir de orar, de platicarte a nuestros problemas y pedir perdón y también darte gracias por todas las bendiciones que nos das y todas las cosas que nos quitas, porque todo es para un plan más grande, tu plan divino, tu plan perfecto. Y pedimos que nos llenes con tu gracia para poder ser como María Santísima y también ser como todos los padres de la iglesia que defendían, que conocían la fe que tú nos diste y también que murieron incluso por la fe. El día de hoy vamos a pedir especialmente por todos los mártires de la Santa Iglesia Católica, todos los mártires que murieron en los primeros siglos de la iglesia, la, la iglesia primitiva, hasta los tiempos de hoy, am, los cristeros justos que murieron, todos los que murieron en las persecuciones en México, todos los que murieron en las persecuciones en, en todas las partes del mundo, en todos los siglos. Y pedimos la intercesión de ellos para poder ser seguidores de la palabra de Dios. Y vamos a acabar con una oración de San Agustín. San Agustín dijo esto, San Agustín ora por nosotros. Esta es una oración de San Agustín. Dijo, Señora llena de gracia, eres madre y ¿Tengo que virgen. hacer qué? Eres, eres la madre del cuerpo y del alma de nuestra cabeza y redentor. Eres también verdaderamente madre de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, porque por tu amor has cooperado a la generación de fieles a la iglesia. Única entre las mujeres, eres madre y virgen, madre de Cristo y virgen de Cristo. Tú eres la belleza y el encanto de la tierra, oh Virgen. Eres para siempre imagen de la Santa Iglesia. Por una mujer vino la muerte, por una mujer vino la vida. Sí, por ti, oh Madre de Dios. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí está la oración y como siempre, este video lo voy a subir a YouTube y si gustan hablar o si me quieren interrumpir o X, sea lo que sea, lo pueden hacer. Y voy a editar según los gustos de ustedes. Si quieren, hablé, pero no quiero estar en el video, también puedo editarlo. Y también, obviamente, también se puede cambiar en YouTube la velocidad de los videos según sus gustos, yendo a la configuración a la esquina del video. Y también último anuncio sería que ya tenemos lista de reproducción. Como siempre he dicho, si se meten al canal y van a la sección del playlist o lista de reproducción, ahí va a decir todos los videos en orden, ¿verdad? Mateo 1, 2, 3, 4, 5 para que lo puedan ver en orden, ¿verdad? Porque es un poco confuso en el canal porque hay videos mezclados en inglés y en español. Entonces, ya vamos a empezar ahora. Mateo capítulo 10 dice, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Jesús les dio autoridad a quién? A los 12 discípulos o los 12 apóstoles.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, también conocido como Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. No, Santiago y su hermano Juan, ambos hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. Esos nombres son conocidos, ¿verdad? Porque Tomás fue el que no creyó que Cristo resucitó y después lo miró resucitado. Y Mateo es San Mateo el que escribió este evangelio, el cobrador de impuestos que Jesús llamó. Y por eso dice el recaudador de impuestos. Y luego otro Jacobo o Santiago, pero es otro Santiago. Este es Santiago el menor. El otro es llamado Santiago el mayor porque era de más grande edad. Y el otro es Santiago el menor. El hijo de Alfeo y Tadeo, su hermano. Entonces Santiago y Tadeo, su hermano, que también era hijo de Alfeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Sí, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una pregunta, ¿por qué dice primero Simón, llamado Pedro? ¿Por qué dice primero Simón Pedro? No dice primero en el sentido de que él fue el primero llamado. Y esto lo sabemos debido a Juan capítulo 1, donde dice que Andrés fue el primer apóstol llamado. Entonces, no fue el primero Pedro, pero entonces, ¿por qué aquí dice primero Pedro? La razón es que está hablando en cuestión de, de, en cuestión de rango. ¿Sí? Él es él es la cabeza de todos los apóstoles, como dice el concilio de Éfeso. Un concilio muy importante en la iglesia primitiva en el año 431, cuando se unieron para defender la doctrina que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, divino y humano, y María es madre de Dios. No es madre del hombre Jesús, solamente es madre del Hijo de Dios, madre de Jesucristo, porque Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. Ella es madre de Dios, ¿sí? Ese concilio dijo también que Pedro es la cabeza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él fue el primer papa. Eso lo vamos a leer en más detalle cuando lleguemos a Mateo capítulo 16 y también en Lucas capítulo 22, que cuando le dice Jesús que el diablo ha pedido zarandear a los apóstoles, separarlos, dividirlos como se hace con el trigo. Y Jesús dice, pero yo he orado por ti, Pedro. Entonces, todos tienen el problema, pero él oró ¿por quién? Por Pedro en particular. Y luego dice, porque cuando tú regreses, es decir, porque lo va a negar, pero ya después se va a arrepentir y se va a regresar al camino bien. Dice Jesús, cuando tú regreses, vas a confirmar a tus hermanos. Él va a ser esa fuerza de confirmar a los hermanos en la fe correcta, ¿sí? Y por eso tenemos el Papa. El primer Papa era San Pedro y su sucesor fue el Papa San Lino y luego Anacleto y luego San Clemente. Hasta el día de hoy hay sucesión hasta el día de hoy hasta llegar al Papa Francisco, ¿ok? Entonces la iglesia verdadera tiene una cabeza que tiene la sucesión que llega hasta San Pedro. Y esto también es grabado muy antiguamente en el, una carta escrita por San Ireneo en el año 180, donde él él documenta a todos los sucesores de San Pedro hasta el tiempo de él. Él fue un discípulo de San Policarpo y San Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan. Entonces, ahorita vamos a hablar más de San Policarpo, ¿verdad? Porque él fue una persona ah, muy importante y un mártir. A estos 12 envió Jesús, a estos 12 envió Jesús después de instruirles, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, m- Jesús los mandó, ¿dónde? A todos los perdidos de la casa de Israel. No los mandó a pueblos extranjeros, ni a los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos eran un grupo de personas que eran descendientes, igual que los judíos,
eran descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob eran descendientes de ellos, pero ellos cuando fueron conquistados por los asirios hace mucho, mucho tiempo, los asirios mandaron muchas personas allí, a esa parte del norte de Israel, los tribus del norte, los 10 tribus del norte. Y se empezaron a mezclar con ellos. Entonces formaron una nueva raza, es decir, los samaritanos, que eran mezcla de judío y mezclados con asirios. Pero Jesús dice, vamos a trabajar desde adentro hacia afuera. Primero adentro y luego vamos a llegar a los demás pueblos. Por eso les da esta orden a los apóstoles, pero después de la resurrección, ¿qué les dice en Mateo 28, 19? Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que te he dicho. Entonces, el plan primero es trabajar desde adentro hacia afuera. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de tos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo, le está poniendo límites a lo que pueden llevar. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es porque Jesús quiere que ellos confían en Él, que ellos confían en Él. Entonces se van a fijar menos en lo que tienen y más en lo que Dios les va a dar. Entonces era como una prueba. Y hemos hablado de las pruebas anteriormente. Las pruebas nos hacen más fuerte, nos hace es como ejercicio para el alma y nos hacen más fuertes cada vez que pasamos por una prueba y pasamos la prueba, nos volvemos personas más fuertes espiritualmente. Y también el sufrimiento es manera am, es sacrificio que podemos ofrecer a Dios para las ánimas del purgatorio, para nuestros pecados y para los pecados de otras personas también. Y también para la conversión de personas. Entonces es algo muy fuerte, pero era algo temporal, un orden temporal que Jesús les dio para que ellos confíen en Dios. Y también en la segunda parte donde dice, porque el obrero es digno de su sostén, es decir, que ellos van a ser obreros, van a ser trabajadores y van a ganar según lo que la gente les dé por su trabajo. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Entonces, los que te acepten, allí te vas a quedar con ellos. Al entrar en la casa, denle su salud de paz. Y si la casa es digna, y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Palabras muy fuertes, pero fíjense en cómo dice. Dice, sacuden los pies, el polvo de sus pies. A lo mejor han escuchado eso miles de veces, ¿verdad? ¿Qué significa eso? En ese tiempo los fariseos hacían eso cada vez que salían de una área de gentiles, de no judíos. Ellos sacudían sus pies. Y ahora Jesús está tomando esa práctica que tienen ellos y los está aplicando a ellos, diciendo, ustedes fariseos o ustedes personas que me rechazan, mis discípulos van a sacudir el polvo de sus pies. En vez de fijarte en los demás, mejor fíjate en ti mismo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Me estás rechazando o me estás aceptando? Palabras muy fuertes. Y luego dice que será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra, si se acuerdan, en el libro de Génesis capítulo 19, cuando fue destruida físicamente. Pero más grande será el juicio de estas personas que rechazan a Cristo. ¿Por qué?
porque no hay salvación para ellos. Versículo 16, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Hemos hablado de eso en Mateo capítulo 7, las personas que se visten de ovejas pero son lobos. Y aunque predican con la Biblia, Biblia en mano, predican en contra de la iglesia, predican en contra de la verdad, esos son lobos vestidos de ovejas. Acuérdense que hasta el diablo usó la Biblia y lo usó en contra de la verdad, lo usó en contra de Jesús, quien es la vida, la verdad y el camino. Por tanto, sean astutos como las serpientes, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Entonces, no tomen esto fuera de contexto. Esto no es pretexto para decir, bueno, yo no voy a estudiar la Biblia, yo no voy a estudiar la fe, porque todo se me va a venir a la mente, ¿verdad? Cuando esté en una situación que tenga que hablar de la fe, no hay problema porque todo se me va a venir a la mente. No, sí tenemos que estar listos. Dice San Pedro, el primer papa, fíjense, primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que está en ustedes. Entonces, cuando alguien pregunta por qué eres un creyente, por qué eres cristiano, por qué eres católico, tú tienes que estar preparado para dar una respuesta, el por qué. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué dice Jesús esto? Está hablando en el contexto de persecución, cuando no tienes tiempo de estudiar, cuando no tienes tiempo de prepararte. Allí dice Jesús, no tengan miedo porque allí el Espíritu Santo los va a iluminar. Noten que dice el Espíritu del Padre. ¿Por qué es el Espíritu del Padre? Porque procede del Padre desde la eternidad, pero también procede del Hijo. Es el Espíritu del Padre, pero también es el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Aquí está una prueba filosófica que el Espíritu Santo es Dios. Existió desde siempre. El Espíritu Santo es el amor de Dios. El Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo. Entonces, por lo tanto, el amor que tiene el Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre no tiene principio porque es desde la eternidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo siempre existía, porque el Espíritu Santo es la fuerza de amor del Padre y del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo existió desde siempre. Versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que perdón, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces hay que tener los ojos fijados, orientados hacia Cristo para no rechazarlo en momentos difíciles. Aquí está un gran ejemplo de el primer mártir, San Esteban. Esto está documentado en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. El libro de Hechos fue escrito por San Lucas. Aquí San Lucas está documentando lo que le pasó al primer mártir de Jesús, San Esteban. Dice, cuando oyeron estas palabras, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles cosas? San Esteban estaba predicando en Jerusalén. Y pues las personas se pusieron necios, no querían entender, no querían aceptar a Cristo. ¿Y saben lo que le dijo San Esteban? Les dijo, ¿saben qué? Mejor les voy a mostrar lo que dijo. Miren cómo habló fuerte, habló fuerte. No les dé miedo hablar la verdad. Fíjese lo que dice. Ustedes siempre han sido tercos y tienen oídos y corazones paganos. Literalmente dice en el griego que tienen oídos y corazones no circuncidados, porque tienen corazón de piedra. Tienes que circuncidar tu corazón, como dice Moisés en Deuteronomio 10:16, cuando le dijo a los israelitas antes de que iban a entrar a la tierra prometida, él les dijo, circunciden sus corazones, dejen de ser tan necios, tan tercos.
circunciden sus corazones, quiten ese corazón de piedra, esa parte de piedra y quédense con un corazón de carne. Y fíjense lo que dice San Esteban, dice, siempre están en contra del Espíritu Santo, son iguales que sus antepasados, ¿verdad? Acuérdense cómo hablaban en contra de Moisés en los tiempos de Moisés, cómo persiguieron los profetas del Antiguo Testamento también. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Si en verdad son seguidores de la ley, van a seguir la persona del cual la ley habla, es decir, Jesús, pero no sigan a Jesús, rechazan a Jesús. Entonces, en verdad, no observen la ley. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. ¿Quién es Saulo? Saulo es San Pablo. Antes de su conversión, que está escrito en Hechos capítulo 9, él era perseguidor de los cristianos. Entonces todo esto que estaba sucediendo a su alrededor, él lo apoyaba. Gloria a Dios, están matando a este cristiano, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos, pero después de su conversión, pues empezó a creer en Cristo y se volvió en el apóstol más predicador. En más partes llegó a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo y a expandir su reino, ¿verdad? La iglesia. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Entonces oró por ellos. Y sí, Dios cumplió eso. ¿Por qué? Porque Saulo se convirtió. Saulo estaba allí presente y se convirtió. Entonces fíjense cómo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que es Jesús, está sentado a la derecha del Padre. Y ahí estaba presente mirando y estaba listo para cuando muriera San Esteban, lo recibiera con los brazos abiertos para darle un abrazo a su hijo justo, a su siervo justo, a este santo. Y por eso dice San Cipriano, yo he hablado antes de esto, lo voy a mencionar de nuevo. Este, San Cipriano era un obispo de la Iglesia Católica y él, en sus tiempos había mucha persecución contra los cristianos. Y había un problema porque esos mismos cristianos cuando fueron perseguidos acababan rechazando a Jesús porque tenían miedo a morir. Y decían después, oh, pues me arrepiento, ya me siento mal porque rechacé a Jesús. Y lo que hacían es, iban a confesarse, ¿verdad? Después de que se arrepintieron, pero era cosa constante, se rechazaban a Cristo y después se arrepentían. Entonces había dos opciones. Algunas personas decían, ya no los dejes entrar a la iglesia, pero San Cipriano dijo, no, 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 eso no lo vamos a hacer. Cualquiera que se arrepiente, Jesús lo va a perdonar. ¿Cómo lo vamos a los, no vamos a dejar que entren a la iglesia? Claro que no. Pero la solución que él dijo es, tenemos que hablarles que hay consecuencias del pecado. Aunque Dios te perdone por el arrepentimiento que tú tienes, Dios te va a perdonar, no vas a ir al infierno, pero existen las consecuencias del pecado. Entonces, él empezó a hablar del purgatorio y dijo, aunque te perdone Dios, tienes que pagar ese pecado aquí. Por eso, si se acuerdan en el Antiguo Testamento, cuando el rey David cometió adulterio y mató a una persona inocente, ¿qué pasó? Se arrepintió, ¿verdad? Y Dios lo perdonó. Ahí dice segunda de Samuel, creo que es el capítulo 13, si no me equivoco. Dice, sí, capítulo 13. Se arrepintió y dice que Dios lo perdonó, pero su hijo no va a nacer.
Entonces su hijo no nació. ¿Por qué? Era castigo para el rey David, porque aunque Dios lo perdonó y no va a ir al infierno, aún se queda lo que se llama el castigo temporal. Y eso lo tiene que pagar uno aquí en la tierra y si no, lo tiene que pagar en el purgatorio. Y por eso vemos que aún así David fue castigado, ¿verdad? Temporalmente, no infinitamente o eternamente en el infierno, ¿verdad? Entonces, San Cipriano dice que el que muere por Cristo va derechito al cielo, se brinca al purgatorio porque has pagado la deuda, has pagado el castigo temporal, ¿sí? La deuda infinita, eso lo pagó Cristo, pero esa deuda temporal uno mismo lo tiene que pagar aquí en la tierra y si no, tiene que hacerlo en el purgatorio. Y tenemos ya un estudio bíblico sobre el purgatorio, es Mateo capítulo 5, versículos, se me hace que es 1 al 29 por ahí, 28 por ahí. Am, sí. Y una última cosa, otro último ejemplo muy grande es el ejemplo de San Policarpo. San Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan y él fue martirizado. Lo amarraron, lo ataron y lo quemaron vivo, pero el fuego no lo quemó, no lo quemaba el fuego. Entonces lo que acabaron haciendo es, lo mataron ¿cómo dice? A puñaladas con un cuchillo. Noten que el fuego no lo pudo tocar, no lo quemó, lo tuvieron que martirizar de otra manera, ¿sí? Esos son grandes ejemplos de personas que no nomás vivieron por Cristo, sino también fueron capaces de morir por Cristo. Y si llega ese momento, pues hay que hacerlo, ¿sí? Porque Jesús es digno, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Salvador. Él derramó sangre, toda su preciosa sangre por nosotros. Hay que hacerlo. Y también Dios nos da el regalo de brincar el purgatorio. Versículo 23. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué dice antes que venga el Hijo del Hombre? ¿A cuál tiempo se está refiriendo eso? ¿A la segunda venida de Jesús cuando viene al fin del mundo? No necesariamente. Quizás se está refiriendo al año 70, porque en el año 70 fue destruido el templo. Entonces lo que está diciendo Jesús es, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que sea destruido el templo de Jerusalén en el año 70, porque en el año 70 sí vino Jesús, vino el Hijo del Hombre, pero en juicio, a juzgar a aquellos que lo rechazaron, a los judíos que lo rechazaron, y fue destruido el templo en el año 70, el templo de Jerusalén. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcibú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? ¿Por qué dice un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor? Bueno, ¿qué hace un discípulo? Aprende del maestro, ¿sí? Entonces todo lo que hace el maestro lo va a hacer el discípulo. Y si odian al maestro por sus enseñanzas y sus prácticas, obvio también van a odiar a los discípulos porque están siguiendo el ejemplo del maestro. Y cuando dice cuando menciona el señor y el siervo o el jefe y el siervo trabaja por el jefe o por el señor, eso también representa a nosotros, porque nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos sus órdenes como un siervo sigue los órdenes de su Señor o de su jefe. Y al seguir los órdenes de Jesús, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser como Jesús. Entonces, si odian al Señor, pues también van a odiar al siervo que sigue las órdenes del Señor. Entonces aquí Jesús está diciendo, no se sorprendan. A él lo llamaron, llamaron
el dueño de la casa, Belcebú, que es el nombre de un demonio. Si a él le dicen demonio, pues cuánto más a nosotros nos van a odiar y perseguir. No se sorprendan cuando miren cuánto odian a los cristianos porque Jesús también lo odiaban, también él fue maltratado aunque él era inocente. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, no temen a esas personas, más bien oren por ellos, porque si no se arrepienten, al infierno van y de allí no hay salida. Peor lo que les va a pasar a ellos. No se vendan, no, hace la pregunta Jesús, ¿no se venden dos pajarillos por una monedita? Nos está diciendo que son baratos, ¿verdad? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Es decir, el Padre, incluso a lo más que la sociedad ve como pues inútil o como am, barato, ¿verdad? Esos pajarillos que se venden por monedita, ¿verdad? Incluso a esos, Dios Padre le presta muchísima atención a cada detalle de la vida de esos pajarillos. Cuánto más a ustedes que son creados en imagen y semejanza de Dios. Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo están mirando todo lo que pasa en su vida. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Cada detalle Dios está fijando, así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Grande enseñanza. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Qué está diciendo allí Jesús? Que literalmente vino con una espada y está separando con la espada físicamente así, este, separando personas. No, está hablando de la espada de la verdad. Jesús no vino a traer una situación de paz a todo el mundo en ese tiempo. Ya después, en la segunda venida, va a traer completamente 100% paz en el día de resurrección. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber guerra, ya no va a haber violencia, nada. Pero en ese tiempo, ¿qué vino a traernos? El Evangelio para darnos fuerza en esos momentos difíciles. Eso no quiere decir que vamos a ser amigos de todo el mundo, porque va a haber personas, incluso de nuestras propias familias, que nos van a odiar, nos van a rechazar, nos van a atacar. ¿Por qué? Porque somos creyentes y hasta van a hablar mal de uno mismo. Ahora que vas a la iglesia, te crees más que nosotros, eres más. Oye, miren a este santo, ¿verdad? Insultan, ¿verdad? Y uno dice, bueno, yo no me creo más que ustedes, ¿verdad? Pero así es la cosa, van a atacar, incluso dentro de la misma familia. Entonces, no se sorprendan, Jesús está diciendo, yo traje la espada de la verdad. Incluso el libro de Apocalipsis dice que Jesús va a regresar en caballo con una espada por su boca. Eso representa que él va a hablar la verdad, ¿sí? Él tiene la espada en su boca. Y esa espada es lo que nos separa, porque hay dos lados, o Jesús o en contra de Jesús. ¿Sí? ¿Estás con Jesús o no estás con Jesús? Entonces, la verdad separa. No se sorprendan cuando surge problemas cuando se convierten. ¿Sí? Es parte de las pruebas. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Qué quiere decir eso? El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, o la hija y el hijo también. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que ser nuestra prioridad, ¿sí?
el que debemos de amar más, nuestra prioridad es primero Dios. Y eso ya controla todo lo demás, porque teniendo eso en mente que Dios es nuestra cabeza, ahora ya vamos a seguir la verdad, vamos a tener am, am, relación justa, santa con los demás, con todos los demás, porque si yo pongo el dinero primero, pues ahí es un problema y no necesito ni siquiera explicar eso. Si pongo la familia primero, pues ahora puse a Dios segundo y eso no está bien, eso va a causar muchísimos problemas en la vida, incluso hasta puede causar a personas que tengan una relación desordenada con la familia, ¿sí? Si yo empiezo a decir, bueno, yo pongo a mi familia encima de Dios, yo pongo a mi familia encima de todos, por lo tanto, a mí no me importa todo lo demás. Si tú eres una madre sufriendo, a mí no me importa porque tú no eres mi madre. Si tú eres una señora o una mujer que está sufriendo, a mí no me importa, tú no eres mi hermana, tú no eres mi prima, tú no eres mi familia, ¿verdad? Esos son mentalidades desordenadas. Y cuando uno escucha las palabras de muchas personas que ahorita tienen voz, dicen muchas cosas desordenadas, que lo más importante es el dinero, que el dinero quién sabe qué, y que nunca mencionan a Dios, ni siquiera. ¿Dónde está Dios en sus vidas? Ese es el problema. Y luego dice, y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando una persona menciona la cruz, carga tu cruz, pensamos en qué, en las pruebas, tribulaciones, ¿verdad? Y sí, Recording in progress. se aplica a eso. Entonces, pero vamos a preguntar por qué aplica eso. Cuando una persona en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, hablaba de una cruz, lo que ellos pensaban era en una crucifixión, porque en ese tiempo mataban a personas en crucificándolos, ¿sí? Entonces ellos pensaban en morir, en muerte. Entonces Jesús literalmente está diciendo, el que no ponga a muerte su propia vida, no es digno de mí. Tenemos que matar la carne para vivir una nueva vida, ¿sí? Y ya podemos cargar nuestras cruces de cada día, ¿verdad? Las pruebas de cada día. Y sí, y por eso dice, el que ha hallado su vida la perderá. ¿Por qué? Porque el que haya su vida, eso quiere decir que la estabas buscando. Estás buscando la vida, estás buscando vivir hasta el punto de rechazar a Cristo. Bueno, en ese caso perderás tu vida, porque no vas a recibir vida eterna si rechazas a Cristo. Y luego dice, el que ha perdido su vida por mi causa, es decir, el que está capaz hasta de morir por Cristo, ha hallado la vida eterna, porque brincará al purgatorio y llegará derechito al cielo. Ahora, sí, entonces Dios es la cabeza, Jesús es nuestra cabeza, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestra cabeza. Él es la prioridad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es la prioridad y eso va a controlar todos los demás y va a ordenar nuestra vida, ¿verdad? Obviamente tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que amar a nuestros hijos también, pero lo primero tiene que ser Dios. ¿Dónde estoy yo en cuestión de mi relación con Dios? Porque si eso está desordenado, todo lo demás se va a desordenar, ¿sí? Entonces tengo que estar yo bien con Dios porque si no, no voy a estar bien con mi familia. ¿Cómo voy a estar allí siendo Cristo para ellos si no tengo a Dios como mi cabeza, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios, ¿sí? Si Dios nos dice, yo soy tu cabeza, entonces Él es nuestra cabeza, ¿verdad? Él es nuestro creador y Él tiene que ser la cabeza de nosotros. Entonces, tenemos que poner el amor a Dios, obedecerlo, hasta a vivir para Cristo y morir para Cristo. Vivir para Cristo y morir para Cristo. Y al seguir sus leyes, sabemos que estamos en comunión con Él, estamos caminando bien y que todo lo demás se puede ordenar, ¿sí? Am, Versículo 40 ahora dice, el que los recibe a ustedes, Jesús está hablando, acuérdense, Jesús está hablando con quién, con los apóstoles, me recibe a mí. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. Dios Padre mandó al Hijo al mundo para
para predicar y para morir por nosotros, por nuestros pecados, y resucitar para nuestra justificación, ¿sí? Entonces, al aceptar a los ministros de Jesús, aceptamos a Jesús. Y al aceptar a Jesús, aceptamos al Padre. Y al aceptar al Padre, estamos aceptando al Espíritu Santo también, porque todo esto se hace por obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos santifica para poder seguir esta voluntad de Dios. Entonces, eso de yo tengo a Jesús, pero no a la iglesia, es imposible. No existe. Jesús dice, el que recibe a ustedes me reciben a mí. Y por eso Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, Jesús es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Jesús es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Entonces, no puedes quitar la cabeza. Eso es querer, por decir, matar a Cristo, ¿no? Quitarle la cabeza, ¿verdad? Eso no se debe de hacer. Eso no se debe hacer. Cristo está conectado con su iglesia. Si quieres a Cristo, tienes que recibir su iglesia, ¿sí? Tienes que recibir a los que Él envió. Los apóstoles tenían discípulos que fueron encargados de la iglesia después de ellos, que son los obispos, según Tito capítulo 1, versículos 5 al 7, y también según los padres de la iglesia también, históricamente. San Ignacio de Antioquía dice, el que no sigue al obispo, sigue al diablo, y sigue al obispo como Jesús siguió a su padre. Ese es San Ignacio de Antioquía, que escribió eso en el año 107. Él era discípulo de San Juan. Esto es lo que enseñan los discípulos de los apóstoles. Eran católicos. Ahorita les voy a dar otra prueba que es católico, que son católicos. Dice, el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. ¿Sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Eliseo entró a la casa de una señora y lo recibieron y preguntó, ¿qué les puedo dar a esta familia? Y lo que hizo es profetizó que iba a tener un hijo. Y sí, esta familia nació un hijo y ese era el regalo. ¿Cuánto más grande sería el regalo de aceptar a los que Cristo manda? Bueno, si aceptamos a los que Cristo mandó, recibimos a Cristo, ¿sí? Y por lo tanto, recibimos una recompensa más grande, es decir, nuestra salvación. Y por eso Lucas capítulo 10, versículo 16 dice que, ¿qué nos dice? Dice, el que rechaza a ustedes, rechazan a mí, diciendo los apóstoles. Más claro no puede decirlo. Más claro no puede decirlo. Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Entonces hay que seguir la voluntad de Dios, obedecer. Cristo es nuestra cabeza, hay que seguir órdenes. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo de a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cristo siempre está mirando, Dios Padre siempre está mirando, el Espíritu Santo siempre está mirando y vamos a recibir recompensa por nuestras obras buenas. Pero acuérdense que, como está escrito en Mateo capítulo 6, tiene que ser por buena intención, no para que yo reciba gloria y honor, sino para que sea en honor a Dios y para el bien de los hombres, todos los hombres y mujeres del mundo, ¿verdad? Mateo capítulo 11, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, espérame, un momento, dice Juan en la cárcel. ¿Por qué está San Juan el Bautista en la cárcel? A lo mejor algunos de ustedes ya saben por qué estaba en la cárcel. Eso vamos a leer más en detalle. Vamos a aprender, vamos a aprender más sobre eso cuando lleguemos a Mateo capítulo 14, ¿ok? Entonces espérense por un momento. La semana que viene, primeramente Dios, o quizás en 2 semanas, vamos a leer de eso. Pero San Juan Bautista,
estaba en la cárcel y mandó a sus discípulos a decirle a Jesús esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú la persona de quien hablaba el Antiguo Testamento? Ahora, pregunta, ¿por qué San Juan Bautista está preguntando esto? En verdad no tiene mucho sentido porque San Juan Bautista ya sabía quién era el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús. Porque en Juan capítulo 1, él recibió revelación de Dios y le dijo Dios: el quien veas que desciende una paloma, la paloma que es el Espíritu Santo, sobre esa persona es el Hijo de Dios, es el Mesías. Él mismo miró la paloma bajar sobre Jesús. Eso que le dice que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Entonces, él no tenía esa pregunta. ¿Por qué está mandando a sus discípulos para preguntarle esa pregunta? Porque San Juan Bautista no está preguntando por sí mismo. Algunas personas sí lo interpretan de esa manera, pero yo no creo que San Juan Bautista estaba dudando, ¿sí? Sino más bien la razón que lo mandó a sus discípulos era para que sus discípulos pregunten. Porque acuérdense, cuando llegó San Juan Bautista, él estaba preparando el camino para que venga Jesús después de él. Él estaba preparando el camino, bautizando a, a las personas que se confesaban y se arrepentían. Entonces él estaba preparando el camino para que después llegue Jesús y él reciba todos los frutos, él reciba todos sus discípulos. O sea que todos los discípulos de San Juan el Bautista tenían que pasar a ser discípulos de Jesús. Pero había algunos que no se querían ir, no se querían ir a seguir a Jesús, todavía eran discípulos de San Juan. Y por eso San Juan el Bautista en la cárcel les está diciendo: miren, vayan ustedes y pregunten, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces, más bien, esto más bien tiene sentido que sea más bien para ellos, para que los discípulos mismos vayan y pregunten a Jesús y ellos mismos reciban la respuesta. Jesús les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven, ¿sí? Porque Jesús quiere también que San Juan el Bautista escuche este reporte, ¿verdad? Este, yo creo que San Juan Bautista no estaba dudando, ¿verdad? Sino que era para que escuchara a los discípulos. Y, perdón, y entonces, pero Jesús quiere también que San Juan el Bautista escuche este mensaje porque él está en la cárcel, ¿verdad? Y él quiere que él escuche estas buenas noticias para que se alegre, ¿verdad? Para que le llegue otra buena noticia estando en la cárcel, ¿verdad? Entonces, no es para que crea San Juan Bautista. Hay unos que sí lo interpretan de esa manera, pero repito, no creo que sea así porque él ya recibió el mensaje que sí es el Mesías de Dios mismo, ¿verdad? De Dios. Y en vez de que Jesús lo reprenda o algo o que le diga por qué estás dudando, más bien va a hablar de él. Más bien va a hablar bien de él. ¿Sí? Es lo que quise decir. Va a hablar bien de él. Vamos a seguir leyendo. Miren cómo habla bien de San Juan Bautista. Pero primero Jesús les va a dar la respuesta. Aquí está la respuesta. Están preguntando si yo soy el Mesías. Les voy a decir: los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los que andaban discapacitados ya caminan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Por qué mencionó todo esto? ¿Por qué no les dijo sí o no? Les dijo que sí, pero les está diciendo con estas palabras. ¿Por qué? Porque está mostrando Jesús que Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías capítulo 35 dice que cuando llegue el Mesías va a sanar los ciegos, los los discapacitados, los leprosos, los sordos, ¿sí? Entonces, cuando ellos escuchan esto, conociendo el libro de Isaías, las escrituras de Isaías, el, el, am, el, el papiro de Isaías, ¿sí? Ellos van a reconocer: wow, estos son profecías del Antiguo Testamento que se están cumpliendo en Jesús. Eso quiere decir que Jesús sí es el Mesías, porque Él es el que cumple todo esto. Él es el que está haciendo que todo esto se cumpla.
Entonces la respuesta es sí, sí, yo soy el Mesías, yo soy el que, yo soy de quien habla el Antiguo Testamento. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Es decir, bienaventurado, dichoso la persona que me acepte. ¿Sí? Entonces allí está la respuesta. ¿La van a aceptar o no? Esa es la pregunta para ustedes, para nosotros, para mí. ¿Sí? ¿Lo vamos a aceptar? La respuesta para nosotros tiene que ser sí, Señor, sí te voy a aceptar en mi vida. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Entonces, ¿qué es lo que va a decir sobre Juan? Dice, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Sí? Le está preguntando por qué salieron al desierto cuando estaba ahí Juan predicando y bautizando. No fueron a ver a una persona con ropa fina, sino irían a los palacios. ¿Sí? ¿Por qué fueron? Dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta, es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Esto es una profecía escrita 700 años antes del tiempo de Jesús por el profeta Isaías, que dice que va a llegar un mensajero delante, delante del Mesías y va a preparar el camino para el Mesías, para que cuando llegue el Mesías, pues ya su camino va a estar preparado, él va a llegar y va a recibir esos frutos, esos discípulos, ¿sí? Ese es el plan. Entonces, vamos a leer ahora ese esa profecía en el Antiguo Testamento. Está escrito, para los que lo gustan leer, Isaías capítulo 40, versículo 3. Pero yo voy a leer esta. Fue escrito cientos de años antes del tiempo de Jesús. Es en el Antiguo Testamento, escrita por el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1. La misma profecía, pero vamos a ver un detalle aquí muy interesante, un dato muy interesante. Miren lo que dice. Dice, el Señor Todopoderoso, dice, está hablando Dios Todopoderoso. Dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. Voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. Entonces, el mensajero es San Juan el Bautista que está preparando el camino ¿para quién? Para Dios, para Señor Todopoderoso. Esto que nos dice que Jesús es Dios, porque San Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús, pero aquí dice que lo está preparando ¿para quién? Para el Señor Dios Todopoderoso. Esto nos dice que Jesús es el Señor Dios Todopoderoso. Jesús es el Señor Dios Todopoderoso según Malaquías 3:1. Entonces el Señor Dios Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Y eso es lo que vamos a leer después. Jesús va a entrar a su templo, al templo que está en Jerusalén. Es de él porque él es Dios. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Él es el más grande profeta del Antiguo Testamento porque él preparó el camino para el Señor. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces, fíjense, nosotros somos mayor que San Juan Bautista, dice el Señor. ¿Por qué es eso? Porque nosotros somos más dichosos. Porque nosotros, porque San Juan Bautista estaba preparando el camino para el Señor, pero nosotros recibimos físicamente al Señor en la Eucaristía. Y por eso en Juan 6, 53 al 55 dice Jesús, coman mi carne y beban mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré en el último día, en el día final. Entonces, nosotros somos mayor que San Juan Bautista porque tenemos esa capacidad de poder recibir los sacramentos, en especial la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo.
Jesús se presentó físicamente a Moisés, a Abraham, y ahora se nos presenta a nosotros físicamente en la forma de pan y vino. Qué dichosos somos nosotros. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces, el reino de los cielos, nosotros queremos, ¿verdad? Recibirlo, ¿no? Queremos entrar, ¿no? Queremos conquistarlo, ¿no? ¿Por qué dice Jesús que los violentos lo conquistan por la fuerza? ¿Qué él está haciendo ahí? Acuérdense, Jesús estaba dando enseñanzas en el primer siglo en una situación donde los judíos fueron conquistados por los romanos. Ellos entendían el concepto de ser conquistados por un pueblo am, extranjero. Entonces Jesús está dando el ejemplo de los violentos que van conquistando en partes del mundo, recibiendo más tierras. Los violentos, ¿cómo son? Pónganse a pensar. ¿Cómo son los violentos? Se ponen a hacer plan, trabajan juntos para poder conquistar, eh, se ponen en mucha concentración para poder poner el plan en acción, ¿verdad? Entonces Jesús está tomando el ejemplo de ellos y está diciendo, miren, ustedes tienen que ser así, no para conquistar tierras o hacer cosas así, no, sino para conquistar el reino de los cielos. Tienen que estar concentrados, tienen que trabajar juntos, por eso somos iglesia, ¿verdad? Tenemos que planear planear bien y poner las cosas en acción, ¿sí? Acuérdense que Jesús hablaba, ¿verdad?, de manera simbólica muchas de las veces, ¿verdad? Eso es lo que nos está enseñando. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo que ya llegó Elías. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Está diciendo que ya llegó Elías, es decir, ya se cumplió Malaquías capítulo 3 versículo 1. Si ya llegó el mensajero que va a preparar el camino para el Señor, eso nos quiere decir que ya llegó el Señor. Jesús está diciendo, ya llegó el Señor, así que ahora es hora, ahora es la hora de aceptar, ahora es la hora de conquistar el reino de los cielos, ahora es la hora de recibirme en tu corazón. Pero ¿por qué lo llamó Elías? ¿Por qué dice que San Juan el Bautista es Elías el que ha de venir? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué no dice que, por qué no dice que San Juan el Bautista es el mensajero? ¿Por qué dice el nombre de Elías? Si no se llamaba Elías, se llamaba Juan. Entonces, ¿qué está pasando allí? Si se fijan en el Antiguo Testamento, incluso el libro de Malaquías, el libro de Malaquías dice que Elías va a venir. Y eso fue escrito cientos de años después de que Elías no murió. De hecho, Elías fue levantado al cielo, ¿sí? Dice Segunda de Reyes. Y entonces ya ahí no estaba presente, ¿sí? Pero Malaquías dice que Elías va a venir. Y está hablando, en el contexto está hablando del mensajero. El mensajero que ha de venir es Elías. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo nombra Elías? Es porque San Juan el Bautista, si se acuerdan, y pueden ver esto más en detalle en Mateo, cuando vean el estudio bíblico de Mateo capítulo 3, ya hablé sobre esto. En Mateo capítulo 3, San Juan el Bautista es presentado como un nuevo Elías. No es que Elías se reencarnó o algo, no. La razón que a San Juan el Bautista se le llama Elías en el Antiguo Testamento y aquí también Jesús lo está llamando Elías es porque él es un nuevo Elías. Elías en el Antiguo Testamento se vestía de tal forma, San Juan el Bautista se vestía de una manera igual, se vestían igual. Y también ambos predicaban arrepentimiento al pueblo de Israel. Ambos sin miedo, ¿verdad? Enfrentaban incluso a los más grandes del pueblo sin miedo, ¿sí? Con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha valentía, ¿sí? Iban con mucha valentía a enfrentarse incluso con los más grandes del pueblo de Israel que estaban en pecado, ¿sí? Por ejemplo, Elías se enfrentó con el rey, creo que era el rey Ahab,
y luego San Juan el Bautista, vamos a ver en Mateo capítulo 14 con quién se enfrentó, ¿sí? Él tampoco, perdón, él igual que Elías se enfrentaba con los más grandes del pueblo cuando estaban en pecado. Entonces, él es un nuevo Elías, él es Elías, el Elías de su tiempo. Ese es el punto. Entonces, no hay que temer, hay que hacer, ¿verdad? La voluntad de Dios. Ahora dice, y otro ejemplo que les quiero dar antes de acabar aquí, vamos a acabar. En el Antiguo Testamento también cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, les da nombres. Por ejemplo, Isaías capítulo 49 dice que Jesús es Israel. Hablando del Mesías, lo llama Israel. Israel. ¿Por qué lo llama Israel? Es porque él es un nuevo Israel, porque él hace lo que Israel tenía que ser. Y para los que no han escuchado el estudio bíblico sobre eso, miren el video de Mateo capítulo 2 cuando hablo de esto en detalle. Jesús hizo lo que Israel tenía que ser. Israel tenía que ser una luz para el mundo, representar a Dios aquí en la tierra, pero fracasaban, siglo tras siglo, fracasaban. Jesús vino y Él es el verdadero Israel porque Él hace lo que el pueblo de Israel tenía que ser. Seguir el plan divino, seguir la misión de Dios y ser una luz para todos los mundos, pero para todo el mundo, para todas las naciones. También Jesús es llamado David. En Ezequiel capítulo 37, hablando del rey David, no, perdón, hablando del Mesías, perdón, hablando del Mesías, lo nombra David. ¿Por qué lo nombra David? Porque el Mesías es un nuevo David. Él es rey igual que David y es un descendiente de David. Entonces es un nuevo David, ¿sí? Entonces ahí está la explicación de eso. Ahora vamos a continuar. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué dice tocamos la flauta? Eso quiere decir, venimos con las buenas nuevas, las buenas noticias. Venimos con el evangelio, pero no se alegraron, no me aceptaron. Y luego cuando dice entonamos endechas, es decir, canciones de lamento, no se lamentaron. Eso quiere decir, cuando te pedimos que te arrepintieras, no te arrepentiste. Y ahora da el ejemplo aquí. Porque vino Juan que no comía ni bebía, ¿verdad? Porque él estaba ayunando, ¿sí? Y dicen, tiene un demonio. Por eso no está comiendo, porque tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino. Es decir, miren este borracho, glotón, comelón. Así lo llamaron a Jesús. Entonces, si no comes, si no bebes, te dicen una cosa y si comes y bebes, te dicen otra. Hipocresía, ¿verdad? Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. También le decían eso a Jesús. Miren, es amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero nosotros sabemos. Y dice Jesús, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Miren los hechos, miren lo que está pasando. Yo no me estoy involucrando con los pecadores para pecar. Yo estoy entre los pecadores y los recaudadores de impuestos para que se arrepienten, para que me acepten. Y en otra parte, dice Jesús que el que necesita el doctor no son los sanos, sino son los que tienen enfermedad, son los que son enfermos. Ellos son los que necesitan a Jesús, al doctor. Entonces Jesús comenzó a reprender las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida. Esos son pueblos donde Jesús hacía muchos milagros y no se arrepintieron. Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, esos son pueblos paganos. Hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevado hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás.
porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que al quien más se les da, más se les pedirá. No tenían pretexto. Miraron todos los milagros y no se querían arrepentir. Entonces, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Entonces, esos sabios e inteligentes que creen que lo saben todo, bueno, tienen un problema, porque Jesús se lo revela a los humildes, los que son como los niños, ¿sí? Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Noten cómo dice Jesús, te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra. Yo pensaba que Jesús es Dios. ¿Por qué Dios está alabando y orando a Dios, Padre? La respuesta es porque Dios, según Juan capítulo 1, versículo 14, Jesús se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre. Am, Jesús quiso asumir una naturaleza humana y lo hizo y se hizo hombre. Y siendo hombre, pues pudo alabar a Dios y orar a Dios, ¿verdad? Y esto está escrito, se los voy a mostrar. Está en Salmo, esto está profetizado. Esto está profetizado en Salmo 22. Salmos 22, todo el Salmo es sobre Jesús. Todo el Salmo es sobre Jesús. Entonces, si lo gustan leer, lo pueden leer. Todo el Salmo es sobre Jesús. Este es el mismo Salmo donde Jesús estaba en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabachthani, cuando estaba en la cruz. Se estaba refiriendo a los primeros versículos de ese Salmo. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Eso es a lo que se refería. A este Salmo. Estaba diciendo, Salmo 22 es sobre mí. Todo el Salmo es sobre él. Habla de su muerte, habla de su muerte, habla de cómo fue am, maltratado, cómo murió. Habla de que todos escucharán eso y se convertirán todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo oirá esa noticia que le pasó. Y sí es cierto, ¿por qué nosotros no somos hijos de Abraham, de Isaac ni de Jacob, pero sí seguimos a Cristo y seguimos, leemos las palabras de Moisés y creemos en Moisés como profeta? ¿Por qué? Gracias a Jesús. Miren otra cosa que dice Salmos 22. Salmos 22:10 dice, desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Entonces, desde el vientre desde que estaba en el vientre de María Santísima, Jesús tenía al Padre como su Dios, porque siendo humano perfecto, obvio, siendo humano, va a tener a Dios Padre como su Dios. Y por eso, am, siendo hombre, ¿verdad? Puede orar a Dios y alabar a Dios y adorar a Dios Padre. Entonces, nosotros tenemos que seguir a Jesús para poder recibir esas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, última cosa que voy a decir aquí, y ya podemos acabar, dice, Señor del cielo y de la tierra, pero perdón, Primera de Corintios 8:6 dice que hay un solo Señor y es Jesús. Entonces, ¿qué está pasando allí? Y luego Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 nos dice que el Espíritu Santo, el Señor es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Señor? El Señor único, Dios, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, Él es el verdadero descanso. El Antiguo Testamento habla del sábado, el día de descanso, pero Jesús es el verdadero descanso. El sábado del Antiguo Testamento, donde 6 días trabajaban y el séptimo descansaban, 6 días trabajaban, el séptimo descansaban, era para prefigurar a Cristo que viene y nos da el verdadero descanso.
Él es el verdadero sábado, el verdadero descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Sí? ¿Es difícil seguir a Cristo? Sí, por todo lo que tenemos que dejar, ¿verdad? Pero también es fácil, porque podemos confiar en un Padre amoroso, en su Hijo Jesucristo que murió por nosotros y que nos ama con un amor infinito, y al Espíritu Santo que siempre está con nosotros, santificándonos.